Dios bendiga a todos los hermanos que están conectados y los que van a escuchar sobre el hacer la voluntad de Dios. Y el título es Hágase tu voluntad, con base en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 10. Vamos a leer el Evangelio según San Mateo, capítulo 10. Dice la palabra de Dios: Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Dios añada bendición a su palabra y podamos ser la tierra fértil, donde la semilla que es su palabra caiga y no la coman las aves en el camino, no caiga en pedregales para que cuando el sol caliente no le queme las raíces y la mate, tampoco caiga en espinos donde los abrojos la ahoguen. Que nuestra tierra sea fértil y que podamos recibir su palabra para sanar, para libertar, para fortalecer, para redarguir, para exhortar, para liberar, para renovar nuestra mente natural a una mente espiritual, con el fin de entender el reino de los cielos, porque sabemos que el reino de los cielos no se puede entender con la mente humana, es imposible. Padre, tu palabra dice que el hombre natural no entiende las cosas espirituales, ni tampoco puede por mucho que se proponga, porque este lenguaje del reino solamente lo entiende el que esté en el reino. Es un lenguaje privado del reino. Por eso rogamos que tu Espíritu Santo llegue hasta lo más profundo de nuestra mente y renueve nuestra mente para poder entender tu palabra y descifrar los códigos del reino para poder traerlo a la tierra y activarlo. Señor, que cada oyente reciba esta palabra y que no regrese vacía, sino que haga el efecto para el cual es enviada. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando la Biblia habla de hacer la voluntad de Dios, ahora, ¿qué significa la palabra voluntad? La voluntad se define como un deseo, ¿sí? Un querer hacer algo. Es un deseo profundo. Y esos deseos y ese querer empieza en un pensamiento en la mente y luego se exterioriza y se lleva a cabo una acción. Por eso es que el Señor, cuando trajo su reino, lo trajo con su voluntad, lo trajo con su deseo, con su pensamiento. Por eso los hijos de Dios, dice la Biblia, que no son engendrados ni de voluntad humana, ni de carne humana. Los hijos de Dios somos engendrados del Espíritu Santo. ¿Cómo es su voluntad? ¿Cómo es la voluntad de Dios? La Biblia dice en Romanos 12:2, vamos a leerlo. Romanos 12, capítulo 2 dice: No os conforméis a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Ahora algunos dirán, agradable me ha sacado lágrimas, agradable me ha hecho llorar. Es agradable porque agrada a Dios. Y no todo lo que nos gusta agrada a Dios. Muchas cosas de las que hacemos agrada a la carne, pero no agrada a Dios. La voluntad de Dios es agradable y es perfecta, con el fin de hacerte bien y de hacerme bien. Porque sabemos que no todo lo que nosotros nos agrada le está agradando a Dios. Hay una filosofía mundana y hasta diabólica. Y
Y yo me sorprendo cuando niños pequeñitos ya se la saben de memoria. Y como profesora, que he sido por más de 40 años, me ha tocado corregir a los niños cuando dicen, bueno, lo que te hace feliz y te gusta, hazlo, no pidas permiso. Y yo, un momentico, párala ahí. Sí, profe, lo que me hace feliz y me gusta, lo puedo hacer. Yo le digo, un momentico, eso lo dices tú en tu ley humana, en tu deseo carnal, pero que te lleva al fin a la destrucción. Porque la palabra de Dios dice, hay caminos que al hombre le parecen perfectos. Le parecen, pero su fin es de muerte. ¿Por qué? Porque hay caminos que la gente dice, por aquí, este es el trabajo que a mí me gusta. Esta es la ciudad que a mí me gusta. Esta es la casa que a mí me gusta. Este es el marido o la mujer que a mí me gusta. Este es el amigo que a mí me gusta. Esta es la comida que a mí me gusta. Esta es la ropa que a mí me gusta. Esta es la música que a mí me gusta. Estas son las conversaciones que a mí me gustan. Estas son las películas que a mí me gustan. Estos son los libros que a mí me gustan. Hay caminos que al hombre le parece perfecto, pero su fin es de muerte. Por eso en el Padre Nuestro, que la gente se lo sabe de memoria, hasta en los colegios los enseñan el Padre Nuestro y todo el mundo lo reza, pero una cosa es rezarlo y otra cosa es entenderlo. Una cosa es repetirlo como loro sin entendimiento y otra cosa es comprender cada frase del Padre Nuestro. Cuando los discípulos dijeron, enséñanos a orar, Él dijo, ustedes oren así. Pero en una de las partes del Padre Nuestro, que es la que menos nos gusta, es la que menos nos gusta como humanos, como personas naturales, es la que no nos gusta. Y esa partecita, hágase tu voluntad. Ay, eso sí duele. Porque aquí ya teníamos ya el plan armado nosotros. Ya teníamos un proyecto armado. Ya teníamos fijo a la persona esa que nos gusta. Ya teníamos ese trabajo, ya teníamos todo. Pero hacer su voluntad duele. ¿Y por qué si es perfecta y agradable, como dice el Señor? Yo siempre lo comparo como cuando uno tiene una enfermedad, un tumor maligno, y ese tumor está dentro del cuerpo de uno, pero lo está matando lentamente. Luego uno va donde el médico, le hacen unos exámenes y dicen hay que extraerlo. Claro que duele extraerlo. Claro que duele. Hasta hay que poner anestesia para poder apaciguar un poco el dolor, pero cuando se despierta eso duele. Hay pérdida de sangre, porque en toda cirugía hay pérdida de sangre, se pierde sangre. Hay riesgos, hay trabajo, hay un conocimiento de los científicos, de los cirujanos. Duele. Pero hay que sacarlo, extirparlo, extraerlo. La voluntad de Dios duele para salvarte la vida. La voluntad de Dios duele para salvarme la vida, para librarnos y para cumplir un propósito. Por eso cuando dijo, venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra, así como se hace en el cielo. Porque es que todo lo que está aquí abajo, lo que Dios hace aquí abajo, ya lo hizo en el cielo. Lo que Dios vaya a hacer aquí abajo, visiblemente, palpablemente, ya está hecho en el cielo. Por eso hay que traer el cielo, hay que traer su reino, hay que traerlo, y con ella viene su voluntad. Es la voluntad de Dios que estemos sanos. Es la voluntad de Dios que seamos libres. Es la voluntad de Dios que tengamos paz. Es la voluntad de Dios que seamos felices. Es la voluntad de Dios que seamos prósperos. Es la voluntad de Dios que no tenga necesidad de nada. Es la voluntad de Dios que tú te sientas realizado como criatura de Dios, como hija de Dios, como hijo de Dios, te sientas realizado. Esa es la voluntad del Padre. Pero Satanás vino a robar, a matar y a destruir
¿De qué manera vino él a matar, robar y a destruir? Imponiendo la voluntad humana. Por eso es que hay una lucha fuerte, la carne con el espíritu. La carne siempre nos arrastra a hacer la voluntad, o sea, lo que ella le da la gana. ¿Para qué? Para destruirnos, para cobrarnos réditos altísimos. Pero la voluntad del Padre es tan distinta. Y vemos aquí algunos ejemplos de personas que aceptaron la voluntad del Padre, la aceptaron, pero fue para gloria, fue para bendición, fue para engrandecer el reino en la tierra, fue para convertirlos en héroes, yo le digo superhéroes. Por ejemplo, vemos el caso de José. José, vendido por sus hermanos, por su familia, o sea, la familia lo sacó del núcleo familiar. Lo iban a matar, pero el propósito de Dios no era que muriera, sino que lo sacaran. Y la voluntad de Dios estaba en que los hermanos lo aborrecieran, porque nadie saca a nadie de un núcleo familiar si no lo aborrece. Nadie echa a nadie de su lado si primero no lo aborrece. Y ellos tuvieron que aborrecerlo para poder sacarlo del núcleo familiar, con el fin de que fuera a un país muy lejano, donde allí sería entrenado, preparado para ser gobernador. Le llamó la Biblia a él padre de Faraón, y para ponerlo arriba como cabeza y no como cola. Pero tenía que entrenarlo y tenía que cortar vínculos familiares. Vínculos familiares tenía que cortar. Dios te puede estar hablando hoy a ti, que Dios puede hacer que a ti te rechace tu familia misma, tus amistades. Dios cortando. Claro que duele. Claro que saca lágrimas. ¿O acaso José se estaba riendo cuando lo echaron en la cisterna? Y él lloraba y gritaba. Él no estaba allá celebrando, brincando en una pata, diciendo, ay, gloria a Dios, qué lindo se siente aquí esto. Échenme otra vez, no hay más cisterna por ahí. No, tampoco fue feliz cuando lo compraron como comprar un animal. Dice que hay una caravana por el desierto de ismaelitas. Ellos compran mercancía. Y compraron como si fuera un animalito, compraron al muchacho. Y se lo llevan. Luego va de esclavo, vendido. Y los esclavos no tenían derecho a opinar, ni a mandar, ni nada. Los esclavos eran como un objeto, como un animal. Y allá siguió siendo entrenado. Después le levantan tremenda calumnia, porque sin esa calumnia no hubiera podido ir a la cárcel. Así que si a ti te han levantado una calumnia, un chisme, déjame decirte que estás en el camino de los superhéroes. Porque gracias a todas esas calumnias, a esos rechazos, a esos aborrecimientos de tu familia, de tu sangre, de tus amigos, gracias a eso, es que Dios te está entrenando para la postre hacerte bien, porque la voluntad de Dios duele, pero cuando se ven los resultados, tú no paras de reír, tú no paras de alabarle, de glorificarle. Y la gente dice, qué suerte tuvo, qué suerte, esa mujer sí es de buena en la vida, ese hombre sí es de buena en la vida, ningún de buena, ninguna suerte, ninguna nada, es la voluntad de Dios que es agradable y perfecta, aunque nos cueste. Y luego José, de la cárcel, sale a ser gobernador de toda la tierra de Egipto. Incluso llegó a ser gobernador del papá, de la mamá, de la madrastra, pues, porque la mamá ya muerta, pero la Biblia le llama mamá a la madrastra. Y gobernador de sus propios hermanos, hasta del primogénito. Llegó a ser José gobernador de toda la familia de él, porque la voluntad de Dios es perfecta, perfecta, no tiene error. Por eso es que tenemos que someternos a su voluntad, aunque estemos llorando, aunque nos duela. Por eso dice la palabra de Dios, da gracias a Dios en todo, porque es la voluntad de Dios para con nosotros, es la voluntad.
no la compares con la tuya. La tuya y la mía es diabólica, es carnal, es terrenal, es ciega, es torpe, es estúpida. Mas cuando sometemos nuestra voluntad a la del Padre, entonces es perfecta y es agradable. Otro gran ejemplo de una voluntad forzada. Hay veces que hay voluntad forzada, como la de Jonás. Jonás no quería ir. La voluntad de Jonás era carnal, humana. El Señor dijo, ve a Nínive, hay una gran ciudad, ahí hay niños, hay animales, hay mucha gente. Y me duele que Nínive se vaya a perder porque yo la voy a destruir. Pero ve y predícale. Si se arrepienten, yo no las mato, yo no lo mato. No mato a ese pueblo. Y como Jonás odiaba a Nínive, no le gustaba porque Nínive tenía mala fama, porque su fama de pecado y de maldad había llegado a toda la tierra. Yo creo que la oración de Jonás era, Señor, acábalos, destruyelos a toditos. Ojalá viniera un tsunami y se lo tragara todo. De pronto esa era la oración de Jonás. Pero la voluntad de Dios era salvar a Nínive, porque la voluntad de Dios es para salvar. Pero Nínive, o sea, Jonás hizo su voluntad y se embarcó en otra parte, huyendo. Cogió un barco a la otra parte opuesta y se fue, pero el barco de allá lo echaron al mar, porque una tormenta en el mar, enviada por la voluntad de Dios, casi hunde el barco, porque había un fugitivo de la voluntad de Dios a bordo. Y de pronto en tu casa, en tu trabajo, en tu familia, hay un Jonás que está huyendo de la voluntad de Dios. Y Dios está sacudiendo la barca y tú estás llevando del bulto por culpa de ese Jonás que está ahí huyendo de la voluntad de Dios. Por eso, cuando todos oraron y se dieron cuenta que era Jonás, Jonás dijo, tírenme al mar y se acaba el problema, sáquenme. Y lo echaron al mar. La voluntad de Dios fue que un pez se lo tragara y fue a Nínive a predicar. Y predicó en Nínive, de mala gana, pero haciendo la voluntad de Dios. Porque no siempre hacemos la voluntad de Dios con sonrisa. No. Si alguien cree que hacer la voluntad de Dios es brincar y soltar la risa, no. La voluntad de Dios se cumple muchas veces, la mayoría de veces con lágrimas, con lloro. Jonás predicó, hediondo a algas, a pescado. Así. No eran los predicadores que se ponen corbata hoy, porque bueno, él no lo quiso así, él lo quiso así, vomitado de pescado. ¿Por qué? Porque Dios dijo, la voluntad mía se va a imponer sobre la tuya. Y Nínive se arrepintió. Esa es la voluntad de Dios. Y la voluntad del Padre también se vio en Jesús. Cuando Jesús estaba orando, que ya llegó la hora, llegó su hora de que lo arrestaran. Dice la Biblia que se fue a orar. Y orando, clamaba con gran angustia. Nunca en toda la vida de Jesús se escribe que tenía tanta angustia. Es más, una vez estaba el mar, la ola fuerte, y Jesús estaba durmiendo en la barca y dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos estamos jugando? O sea, nos vamos a hundir. Porque él todo era fresco, porque él dominaba todo. Y primera vez en la historia de Jesús en vida, que dice, mi alma está triste hasta la muerte. Él mismo lo dijo, hasta la muerte está triste. La voluntad de Dios te puede llevar a una tristeza profunda. La voluntad de Dios te puede llevar a llorar y a derramar lágrimas de sangre. Jesús dice en la Biblia que en ese momento, lea la Biblia cuando Jesús oró en Getsemaní. Dice que fue tanta su angustia que su sudor eran como gotas de sangre. Y oró al Padre y dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta prueba. Si es posible. Pero, mire lo que dijo el Hijo de Dios Santo Perfecto. Dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y es esa parte que no nos gusta del Padre Nuestro. Cuando uno va a pedir oración, siempre pide lo más lindo, pero nunca pedimos, hágase tu voluntad, porque esa es la que duele y nadie quiere sufrir, nadie quiere llorar. Pero sí queremos gloria, pero sí queremos
estar arriba y no abajo, si queremos ser cabeza y no cola, si queremos tener fama, tener dinero, si queremos tener honra, privilegios, pero nadie quiere decir, hágase tu voluntad, porque me saca sangre, me saca lágrimas, porque me arrastra, me humilla. La voluntad de Dios aplasta la humana. Por eso todo el que quiere ser cabeza y no cola, tiene que aplastar su voluntad humana. Para poder estar arriba hay que morir primero a la carne. Para poder tener esos privilegios y esa unción y ese poder que hemos estado clamando y pidiendo, hay que morir primero. No hay resurrección si no hay muerto primero. Entonces, la voluntad de Dios es perfecta, es hermosa, pero hay que aplastar la de nosotros. Yo quiero leerles Isaías 61, del 1 al 4, para que veamos que es perfecta, es linda, y para eso vino Jesús a la tierra. Isaías 61, del 1 al 4. Esta es la voluntad del Padre cuando envió a Jesús por causa tuya y por causa mía. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas, o sea, buenas noticias. ¿A quiénes? A los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos, no a algunos, a todos los enlutados. ¿A qué más vino? A hacer la voluntad de Dios, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primero. Esta es la perfecta voluntad de Dios. Por eso se llama buenas nuevas, en otras palabras, buenas noticias. Pero duele la cirugía, pero duele extirpar el tumor maligno. Duele. Esa transacción duele. Esa metamorfosis duele. De humano a espiritual. Para poder entender y vivir en el reino que Él estableció, donde predomina, prevalece, es su voluntad y no la del mundo, no la tuya, no la mía. Esa es pecaminosa, es perversa, es mentirosa porque es dirigida por el mismo diablo y Satanás es padre de mentira. Es padre de mentira y cuando habla de mentira del mismo está hablando. Y para concluir, podemos decir que todo aquel que hace la voluntad de Dios es ese hermano de Jesús e hijo del Padre Celestial. Y eso está en Marcos 3:35. Marcos 3:35. Y este es un mensaje fuerte. Le va a doler a los que todavía están en la carne, los que todavía están en el mundo actuando como humanos y no en el reino. Jesús tuvo una mamá biológica, que fue la Virgen María. Jesús tuvo un papá adoptivo, que fue José. Jesús tuvo hermanos y hermanas de sangre, parido por María, pero engendrado por José. El que lee la Biblia sabe que María no murió virgen. Los que creen que María murió virgen es el que no lee la Biblia y mucho menos la entiende. Pero si lee la Biblia se dará cuenta que Jesús tuvo hermanos y tuvo hermanas, y no en la fe. Porque cuando dice la Biblia aquí en Marcos 3:31 dice, vienen después sus hermanos y su madre,
quedándose afuera, enviaron a llamarle, o sea, a la familia de Jesús, familia biológica. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. No era madre espiritual, era madre biológica. Ni eran hermanos espirituales, eran hermanos biológicos. Te buscan y están afuera. Él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, o sea, miró a los que estaban alrededor, que no eran familia, sino que estaban oyendo la palabra. Dijo: he aquí, lo señaló a ellos, mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese sí es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. Este es un lenguaje de reino. Así que déjate de estar chillando porque tu hermano no te habla, porque tu hermana no te habla, porque tu hijo no te habla, porque tu suegra no te quiere, porque tu suegro no te quiere. No chilles por eso, porque tienes una familia que fue la que Jesús dijo: estas son mi familia, estas, las que hacen la voluntad. Por eso yo siento que tengo familia en todo el mundo. Yo siento que tengo familia en todos los países, porque ya yo entendí este tema, que mi familia biológica es la biológica, pero la familia espiritual, la familia del reino de los cielos, es la familia de Jesús. Somos hermanos de Jesús, hijos del Padre, todos los que hacemos la voluntad de Dios. Y gloria a Dios que podemos tener doble hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos hermanos biológicos y hermanos espirituales, y los dos al mismo tiempo. Pero si no te aman en la familia física, biológica, gózate que te aman tus hermanos en Cristo. Y Jesús, tu hermano, Salvador, Redentor, Rey, el Padre. Entonces, hacer la voluntad de Dios no debe pasarse por alto en nuestras oraciones, nuestros principios cristianos, para que podamos agradar a Dios y recibir todas esas bendiciones que están reservadas solo para los hijos. La mesa del buffet con todas las bendiciones está servida para los hijos. La liberación es para los hijos. La sanidad es para los hijos. Todas esas grandezas de gloria es para los hijos. Por eso el Señor quiere que entremos a hacer su voluntad, para tener derecho a todos estos privilegios. Oremos. Padre, te damos gracias. En este momento tu palabra ha sido predicada. Señor, hoy te entregamos nuestra voluntad. Señor, perdónanos, porque haciendo nuestra voluntad nos hemos hecho daño a nosotros mismos. Porque haciendo nuestra propia voluntad, lo que le gusta a la carne, a mi mente, a mi espíritu, como humana, es lo que me ha hecho daño. Es lo que me ha llevado al fracaso. Es lo que ha hecho que la vida no sea como Dios quiere que sea. Señor, hágase en nosotros tu voluntad. Si hay que extirpar un pecado, si hay que extirpar un pecado que es un tumor, que hay una enfermedad maligna llamada pecado, cualquiera que sea el pecado que estemos cometiendo en desobediencia a ti, Señor, lo llevamos a la cruz. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La sangre y la muerte de Jesucristo nos limpia y nos libera de todo pecado. Por eso, Señor, hoy decimos: hágase tu voluntad, aunque me duela, aunque llore, porque sé que es pasajera, porque sé que al final es para el bien mío y es para el bien de todos los que estamos en tu perfecta voluntad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.